Hay un secreto que no vas a ver en tus estados de cuenta bancarios, no lo encuentras en los típicos discursos de motivación y que no se aprende solo con esfuerzo físico. Empieza por dentro. La mayoría de la gente se pasa toda la vida tratando de lograr algo para después sentir que lo merece. Pero el orden verdadero es justo al revés. Todo empieza con sentir. Cuando sientes que ya es tuyo, incluso antes de cualquier prueba externa, algo cambia silenciosamente en tu mente, tu cuerpo y tus decisiones. Y esto es lo que casi nadie entiende de verdad. ¿Te has dado cuenta cómo dos personas, con exactamente la misma oportunidad, terminan con resultados completamente diferentes? ¿Has visto cómo algunos parecen atraer el dinero, las oportunidades, la gente y las soluciones sin esfuerzo, mientras que otros solo acumulan una serie de intentos fallidos? El secreto no está en el trabajo en sí, está en el estado interno que llevas contigo mientras trabajas. Por muchísimos años viví exactamente como la mayoría de la gente vive hoy. Me levantaba sin ganas, tomaba lo que fuera que se me presentara, trabajaba solo para pagar las cuentas y repetía la misma rutina totalmente ajeno a que estaba atrapado por una autoimagen extremadamente limitada. Sentía miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Y déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas decisiones en tu vida hoy están impulsadas por el miedo? ¿Miedo a equivocarte? ¿Miedo a empezar? ¿Miedo a que te juzguen? ¿Miedo a perder dinero? ¿Miedo a volver a intentar después de ya haber fracasado? Este miedo silencioso es el bloqueo financiero más grande del mundo. El dinero nunca huye de tu habilidad técnica. Huye de tu autoimagen. La gente no gana lo que quiere. Gana lo que cree que es compatible con quien piensa que es. Puedes tomar 1000 cursos, consumir todo tipo de contenido, trabajar día y noche, pero si en el fondo te ves como alguien destinado a batallar, a estar endeudado, a conformarte con poco, tu comportamiento siempre va a sabotear tus propios resultados. La mente siempre busca coherencia entre lo que crees que eres y lo que te permites tener. Por años, cambié llantas, engrasé carros, trabajé en fábricas, en gasolineras, agarrando cualquier chamba que saliera porque, muy en el fondo, creía que eso era lo máximo que merecía. Decía que quería crecer, pero en el fondo me sentía pequeño, y la vida simplemente me confirmaba esa identidad. Hasta que algo pasó. Un simple encuentro con una idea nueva fue suficiente para desmantelar toda una identidad construida sobre el miedo, la escasez y las limitaciones que había aceptado como verdades sin siquiera cuestionarlas. El problema nunca fue la falta de oportunidades. El problema siempre fue el patrón de pensamiento. El mundo exterior simplemente obedece al interior. La gente dice que quiere prosperar, pero se pasa el día entero reforzando frases como «el dinero cuesta mucho trabajo», «hacerse rico es solo para unos cuantos», «la gente buena no gana dinero», «si gano mucho, voy a perder amigos», «me van a criticar». ¿Ves el conflicto? Deseo por un lado, rechazo por el otro. La mente no responde a lo que pides, responde a lo que aceptas como verdad. Sentir que ya es tuyo significa actuar, pensar y decidir desde un estado de posesión mental y emocional, incluso antes de que aparezca cualquier resultado físico. No es fantasía, es condicionamiento, es entrenamiento, es repetición, es un cambio de identidad. Cuando alguien cambia quien cree ser, automáticamente cambia lo que permite en su propia vida. No es esfuerzo, es alineación. El dinero empieza a fluir cuando la resistencia interna desaparece. Investigaciones modernas sobre el comportamiento humano demuestran que las personas con un mayor sentido de control interno y expectativa positiva toman mejores decisiones bajo presión, persisten más ante las dificultades y se recuperan más rápido de las pérdidas económicas. Esto no es misticismo, es neuroasociación. Tu cerebro aprende a buscar soluciones cuando cree que existen para ti. Cuando no lo crees, deja de buscar. Déjame decirte algo sin rodeos. Nadie se queda sin dinero por falta de oportunidades.
La gente se queda sin dinero porque entra al juego de la vida sintiéndose derrotada antes del primer movimiento. Quienes se sienten dueños se comportan como dueños. Quienes se sienten empleados de su propio destino actúan como alguien que simplemente espera las órdenes de la vida. Si tu cuenta bancaria siempre está en ceros o al límite, si las deudas te persiguen constantemente, si sientes que trabajas duro pero avanzas poco, te pregunto, ¿todavía te ves como alguien que algún día va a triunfar o ya te acostumbraste solo a sobrevivir? La supervivencia no construye fortunas. La identidad sí. ¿Qué sientes sobre el dinero cuando nadie te ve? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Enojo? ¿O sientes confianza, merecimiento, tranquilidad, una expectativa positiva? La respuesta a esa pregunta explica con precisión tu saldo actual. El mundo no premia las buenas intenciones, premia la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Cuando sientes que ya es tuyo, cambias el tono de tu voz, tu postura, tus pequeñas decisiones diarias, el nivel de riesgo que aceptas y, lo más importante, lo que dejas de tolerar. Una frase que lo cambia todo: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y hasta que no cambies quién eres por dentro, seguirás intentando cambiar solo los resultados externos. Y eso nunca funciona por mucho tiempo. Cuando por fin entendí que no bastaba con solo desear, sino con sentirlo como si ya fuera real, todo empezó a tomar forma de una manera que era casi imperceptible por fuera, pero absolutamente revolucionaria por dentro. Sentir no es fingir, es ensayar emocionalmente la versión de ti mismo que todavía no aparece en el espejo, pero que ya existe en el ámbito de las decisiones. No cambias tu vida cuando cambias de trabajo. Cambias tu vida cuando cambias el patrón automático de tus emociones ante las oportunidades, porque es la emoción la que decide si avanzas o retrocedes. La mayoría de la gente vive con el cuerpo en el presente, pero con la mente condicionada por el pasado. Viejos errores se convierten en identidad, frustraciones se vuelven profecías, un no del pasado se transforma en un límite eterno. Y entonces la persona dice, esto no es para mí, yo no nací para esto, no tengo suerte, siempre ha sido así. ¿Ves cómo el sentimiento crea un camino invisible? Si sientes que no es para ti, sabotearás cualquier cosa que se acerque al cambio, incluso sin darte cuenta. Pospondrás, dudarás, te quejarás, desconfiarás, procrastinarás. He visto esto pasar miles de veces. Gente que recibe un aumento y de inmediato le sale un gasto más grande. Gente que cierra un buen negocio y de inmediato se topa con un problema que consume todo. No es mala suerte. Es un ajuste al nivel de autoimagen. El dinero solo se queda donde es bienvenido emocionalmente. Y déjame hacer una pequeña pausa aquí, porque si este contenido te está abriendo la mente hasta ahora, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Este simple gesto podría parecer pequeño, pero ayuda a que el canal llegue a más personas que están exactamente donde tú estuviste alguna vez o donde sigues estando. Cuando interactúas, ayudas a que este contenido llegue más lejos e impacte más vidas. Y eso importa más de lo que parece. Sentir que ya es tuyo empieza con algo muy específico. Necesitas observarte. ¿Cómo reaccionas cuando surge una oportunidad? ¿Cómo reaccionas cuando ves a otra persona prosperar? ¿Sientes admiración o envidia? ¿Inspiración o enojo? ¿Motivación o desánimo? Lo que sientes revela lo que crees que es posible para ti. Quienes se sienten excluidos del juego siempre rechazan el éxito de los demás. Quienes se sienten incluidos aprenden de él. Hay un ejercicio sencillo que cambia por completo cómo reacciona tu mente al dinero. Antes de dormirte, cierras los ojos e imaginas una escena corta, sencilla y plausible. No algo milagroso, sino algo que represente un progreso real. Podría ser tú pagando una cuenta con facilidad, cerrando una venta, recibiendo un mensaje con una oferta, viendo cómo tu saldo aumenta de una forma sana. Pero aquí está el secreto. No imaginas como alguien que desea, imaginas como alguien que confirma. Dejas que tu cuerpo sienta la naturalidad del logro, la tranquilidad,
el alivio, la seguridad. Tu cerebro no diferencia perfectamente lo que vives de lo que imaginas con suficiente emoción. Así es como los atletas entrenan mentalmente. Así es como aprende el sistema nervioso. La repetición emocional crea identidad, y la identidad crea patrones financieros. Personas que mejoraron drásticamente sus vidas aprendieron esto incluso antes de poder ponerle un nombre. Jim Carrey, cuando todavía no tenía nada de dinero, se escribió un cheque simbólico como si ya hubiera alcanzado el nivel que quería lograr. No lo escribió para soñar, lo escribió para familiarizarse con esa identidad. Años después, la realidad simplemente alcanzó el camino que él ya había creado por dentro. En contraste, ¿a cuántas personas conoces que viven diciendo que cuando ganen dinero van a cambiar, van a invertir, van a cuidar su mente, van a estudiar, pero no cambian nada antes de ganarlo, y sin cambiar de antemano rara vez lo ganan después? El mundo no entrega seguridad a quienes todavía no se sienten seguros. Entrega pruebas a quienes ya se comportan como alguien preparado. Investigaciones modernas en psicología del comportamiento muestran que la expectativa interna afecta directamente la capacidad de tomar decisiones en entornos de riesgo y recompensa. Cuando una persona cree que la victoria es posible para ella, soporta más frustración en el camino. Cuando no lo cree, se rinde a la primera señal de resistencia. Y la vida nos pone a prueba a todos. Esto lo aprendí a la mala. Cuando todo parecía confuso, cuando todavía andaba de chamba en chamba, llegó un momento en que miré mi realidad y me di cuenta de que reflejaba exactamente lo que sentía sobre mí mismo. No mucho. No sentía que merecía mucho, así que nunca tuve mucho. Cuando esa realización me cayó, me dolió, porque la culpa dejó de estar afuera y se me vino encima. Pero junto con el dolor, vino algo liberador. Si yo creé esto, yo lo puedo cambiar. Sentir que algo ya es tuyo no es soberbia. Es cuestión de alineación. No es quedarte de brazos cruzados. Es actuar desde una postura interna diferente. Es elegir con mayor discernimiento. Es decir que no más seguido a lo que te resta y que sí más seguido a lo que te expande. Es estudiar con más intensidad. Es exponerte más a las oportunidades. Es dejar de pedir permiso para ganar. La mayoría de la gente no pierde dinero. Pierden el valor para seguir intentando de la forma correcta. Pierden la capacidad de visualizarse en un nivel más alto. Pierden la disposición de sostener una nueva identidad el tiempo suficiente para que la realidad los alcance. Y aquí te va un reto pequeño, sencillo, directo y poderoso. Durante los próximos 7 días, cada mañana antes de tocar tu teléfono, vas a cerrar los ojos durante 2 minutos y sentir con calma que tu vida financiera está organizada, fluye mejor, es más ligera y tienes más el control. No es magia, es entrenamiento emocional. A lo largo del día, observa cómo tus decisiones empiezan a cambiar sin esfuerzo. Cuando tu sentir interno cambia, tu comunicación cambia con él. Aunque no te des cuenta, la forma en que hablas, la forma en que miras, la forma en que te posicionas frente a la gente, empieza a cargar una energía diferente. Dejas de hablar como alguien que pide algo y empiezas a hablar como alguien que toma una decisión. Y eso altera por completo la respuesta del mundo. La gente no reacciona a tus palabras. Reaccionan al estado interno detrás de las palabras. Por eso alguien puede decir la misma frase que tú y obtener resultados completamente diferentes. Hay una fuerza invisible que rige las negociaciones, las relaciones y las oportunidades, la congruencia emocional. Cuando sientes escasez, tu voz lleva prisa. Cuando te sientes merecedor, tu voz lleva calma. Cuando sientes desesperación, tu postura se encoge. Cuando sientes que algo es tuyo, tu postura se expande. Y el mundo lee estas señales constantemente, aunque nadie pueda explicar racionalmente el porqué. Me di cuenta de esto con mucha más claridad durante un episodio específico de mi vida. Durante mucho tiempo trabajé duro, pero me sentía inseguro en cualquier conversación sobre dinero. Hablaba rápido, aceptaba cualquier condición y temía perder oportunidades. Un día
Después de cambiar internamente la forma en que me veía a mí mismo, fui a hablar con un cliente importante. Por primera vez, no estaba ahí para convencer, estaba ahí para presentar. No necesité rogar ni sobrejustificarme, simplemente presenté con calma el valor de lo que ofrecía. La negociación fluyó naturalmente. Antes de darme cuenta, había cerrado un contrato que meses antes jamás hubiera imaginado conseguir. Nada había cambiado externamente, todo había cambiado internamente. Aquí es donde mucha gente se autosabotea sin saberlo. Hasta intentan pensar positivamente, pero siguen hablando negativamente. Dicen que quieren prosperar, pero se la pasan quejándose. Dicen que quieren crecer, pero siempre se posicionan como víctimas. Dicen que quieren ganar, pero se comunican como alguien que ya perdió. El sentir auténtico siempre triunfa sobre el discurso ensayado. Investigaciones sobre el comportamiento económico muestran que la autoconfianza percibida influye directamente en la credibilidad en negociaciones, entrevistas, ventas y toma de decisiones. El cerebro de la persona del otro lado capta señales no verbales en apenas milésimas de segundo. Reconoce si tú crees en lo que dices, y si tú no lo crees, nadie más lo hará. Sentir que algo ya es tuyo cambia incluso lo que toleras. Empiezas a salir de ambientes que te jalan hacia abajo antes. Empiezas a sentirte incómodo con pequeñas humillaciones que antes aceptabas en silencio. Empiezas a estudiar más, a prepararte más y a respetar más tu propio tiempo. No por soberbia, sino porque ahora sientes que tu futuro vale ese cuidado. Un error común es pensar que sentir es solo imaginar riqueza. No es así. Sentir es alinear las emociones con la identidad. Alguien puede visualizar un coche de lujo y aún así sentirse pequeño por dentro. Y entonces no pasa nada. Otra persona puede simplemente sentirse organizada, segura y en control, incluso pagando facturas sencillas, y eso le abre puertas que nunca esperó. Un claro ejemplo de alguien que prosperó inmensamente al cambiar su patrón interno fue Oprah Winfrey. Ella no empezó con recursos, pero sí con una profunda convicción de que su historia no terminaría donde empezó. Esta certeza moldeó sus decisiones, sus elecciones e incluso los riesgos que tuvo el valor de tomar. El mundo respondió después de que ella ya había cambiado internamente. En contraste, ¿cuántas historias conoces de personas que rápidamente ganaron mucho dinero y lo perdieron todo? No fue falta de oportunidad, fue falta de una identidad compatible para sostenerlo. El dinero sube al nivel que la mente permite y baja al nivel con el que la mente se siente cómoda. Cuando tu sentir interno cambia, incluso el tipo de problemas que aparecen cambian. Antes, tenías problemas de supervivencia. Después, empiezas a tener problemas de expansión. Antes batallabas para pagar las cuentas. Después, empiezas a batallar para gestionar el crecimiento. Y esas son batallas muy diferentes. Te das cuenta de que estás cambiando cuando empiezas a sentirte incómodo quedándote en los mismos lugares, discutiendo los mismos temas, manteniendo los mismos hábitos. Lo que antes parecía normal, ahora empieza a molestarte. No porque se haya vuelto malo, sino porque se volvió demasiado pequeño para la persona en la que te estás convirtiendo. Y quizá la pregunta más importante es esta. ¿Estás dispuesto a sostener este nuevo sentir, incluso cuando aún no hay pruebas externas? Porque es precisamente en ese intervalo donde la mayoría de la gente se rinde. Quieren sentirlo después de que la vida cambie, pero la vida solo cambia después de que el sentir se establece. Hay un momento silencioso en el proceso donde casi nadie se da cuenta de que ya está cambiando. Y es precisamente en ese punto donde la mayoría de la gente se rinde. El sentir interno ya empezó a reorganizarse, algunas señales externas ya están apareciendo tímidamente, pero como todavía no se ha convertido en un gran resultado visible, la persona piensa que no funciona y se retira. Este retroceso es el error que borra meses de construcción interna en solo unos cuantos días. El nuevo sentir es frágil al principio. Necesita ser protegido como una pequeña llama en un viento fuerte. Las primeras señales nunca aparecen como un premio enorme.
surgen como pequeños cambios de comportamiento. Empiezas a querer estudiar más, empiezas a interesarte en temas diferentes, empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, empiezas a alejarte de ambientes que te agotan la energía. Y mucha gente piensa que esto no tiene nada que ver con el dinero, pero tiene todo que ver, porque la prosperidad es una consecuencia de una conciencia expandida, no de suerte. Es en este punto donde tu vieja identidad intenta jalarte de vuelta. Te susurra cosas como, esto es una tontería, esto no es para ti, regresa a lo seguro, a lo familiar, a quejarte, al esfuerzo sin futuro. Y si no estás consciente, obedeces, vuelves a quejarte, vuelves a hacerte pequeño, vuelves a conformarte. Y entonces hasta concluyes que sentir no funciona. Sí funciona. Lo que falla es el sostenimiento. Investigaciones modernas sobre el cambio de comportamiento muestran que el cerebro crea resistencia cada vez que un nuevo patrón empieza a amenazar una vieja identidad. Prefiere el sufrimiento conocido antes que la libertad desconocida. Por eso tanta gente se autosabotea su propio progreso justo en el punto de inflexión. No es debilidad moral, es condicionamiento neurológico. Y todo lo que está condicionado puede ser recondicionado. Hay un ejemplo histórico muy claro de alguien que cambió por completo su sentir interno antes de ver que el mundo cambiara. Henry Ford. Cuando declaró que construiría un motor de alto rendimiento en un solo bloque, sus ingenieros le dijeron que era imposible. Él no debatió sobre tecnología, sostuvo su convicción. Meses después, lo que se consideraba imposible se hizo realidad. El sentir precedió al resultado. El mundo simplemente obedeció. Ahora, la otra cara de la moneda también existe. La gente que logra mucho dinero sin cambiar su sentir interno casi siempre lo pierde todo. Mike Tyson alcanzó la cima financiera del deporte, pero mantuvo patrones internos de impulsividad, autocastigo y desregulación emocional. El dinero llegó en enormes volúmenes, pero se fue a la misma velocidad porque la identidad que podía sostener esa cantidad nunca se construyó. El dinero siempre vuelve al nivel del sentir interno de uno. Hay un principio simple e implacable. No puedes sostener externamente lo que no has organizado internamente. Experimenté esto de forma muy tangible durante un periodo de mi vida en el que todo parecía ir bien. Sin embargo, yo seguía cargando una enorme inseguridad interna. Tenía negocios funcionando, oportunidades surgiendo, pero cualquier fluctuación me hacía entrar en pánico. En un momento dado, una propuesta importante cayó en mis manos. Todo indicaba que sería un gran avance, pero internamente me sentía demasiado pequeño para ello. Casi rechazo, casi. Esa noche me senté solo y me di cuenta de algo duro. Estaba a punto de sabotear la oportunidad más grande de mi vida porque no me sentía digno de ella. Esa revelación me golpeó como una descarga. Al día siguiente acepté, temblando, inseguro, pero acepté. Esa decisión cambió por completo mi trayectoria financiera a partir de ese momento. No porque la propuesta fuera mágica, sino porque finalmente tomé una decisión alineada con la identidad que había estado intentando construir. El sentir no elimina el miedo, simplemente deja de obedecer al miedo. Y ese es el gran punto de inflexión. La mayoría de la gente cree que primero necesita ganar mucho dinero para luego sentirse segura. Pero lo que sucede en la práctica es lo contrario. La gente que prospera desarrolla primero la confianza emocional y, como consecuencia, se vuelve capaz de soportar riesgos, frustraciones y retos que quebrarían a alguien que aún se siente poca cosa. Empiezas a darte cuenta de que estás en el camino correcto cuando dejas de impresionarte tanto con los éxitos ajenos y empiezas a enfocarte más en construir lo tuyo. Cuando dejas de buscar atajos y empiezas a respetar los procesos. Cuando cambias la ansiedad por la constancia. Otra señal clara de alineación es cuando le empiezas a perder el gusto a quejarte. Quejarse empieza a sonar infantil. Te das cuenta de que no resuelve nada,
solo te mantiene atrapado en el problema. Y poco a poco empiezas a hablar más de soluciones, más de posibilidades, más de ideas. Es en este punto que el dinero empieza a fluir de maneras inesperadas. Un contacto antiguo vuelve a aparecer. Surge una oportunidad donde menos la esperabas. Una puerta se abre justo en un área donde antes solo veías paredes. No porque el mundo cambió de repente, sino porque tú cambiaste el lente con el que ves el mundo. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a sostener esta nueva sensación, incluso cuando todo a tu alrededor sigue pareciendo igual? Porque quienes aguantan esta fase entran en un ciclo de crecimiento que ya no depende de la motivación, sino de la identidad. Consolidar esta nueva sensación significa transformar algo que actualmente haces con esfuerzo en algo automático. Inicialmente, necesitas recordar, repetir y monitorearte. Después de un tiempo, se vuelve natural. Por eso mucha gente cambia por unos cuantos días, pero luego regresa a sus viejos patrones. Intentaron cambiar su comportamiento sin reprogramar su identidad. Y la identidad siempre gana a la larga. Existe un fenómeno psicológico conocido como la reversión al patrón interno. Explica por qué la gente baja de peso y lo recupera, se hace rica y se arruina, se emociona y luego se rinde, una y otra vez. Intentaron cambiar el efecto sin cambiar la causa. El viejo sentimiento sigue vivo, solo esperando una distracción para recuperar el control. Para hacer permanente esta nueva sensación, necesitas hacer 3 cosas cada día, incluso cuando estés cansado, ocupado o desanimado. La primera cosa, controlar lo que entra a tu mente. No construyes prosperidad consumiendo solo quejas, noticias que infunden miedo, historias de fracaso y narrativas de escasez. Tu cerebro replica lo que más le alimentas. Si le alimentas escasez, aprende a ver escasez por todos lados. Si le alimentas posibilidad, aprende a ver caminos. La segunda cosa, alinear pequeñas decisiones diarias con esta nueva identidad. No son grandes actos heroicos los que construyen una fortuna. Son pequeñas decisiones repetidas. La forma en que hablas del dinero. La forma en que reaccionas a los problemas. La forma en que manejas las oportunidades. La forma en que respondes cuando algo sale mal. La gente próspera no se desespera más rápido, se reorganiza más rápido. La tercera cosa, repasar diario en quién te estás convirtiendo. No es quien quieres ser en el futuro lejano, es quien estás siendo ahora. Hoy, ¿actuaste como alguien que construye o como alguien que solo se queja? Hoy, ¿te posicionaste como alguien que merece o como alguien que pide perdón por existir? Hoy, ¿avanzaste un poco o solo sobreviviste? Hay un ejemplo muy claro de alguien que reconstruyó todo desde su sentir interno. Arnold Schwarzenegger. Antes de obtener cualquier reconocimiento mundial, sostenía internamente la convicción de que tendría éxito en varios campos diferentes. No esperó a hacerse famoso para sentirse capaz. Se sintió capaz primero. El mundo solo lo confirmó después. Ahora, si quieres ver el efecto destructivo de nunca alinear tus sentimientos con tu identidad, solo observa cuántas personas ganan premios, herencias o grandes sumas de dinero, solo para perderlo todo en pocos años. No porque no tuvieran una oportunidad, sino porque nunca se sintieron merecedores de sostenerlo. El dinero se fue para regresar a estas personas al único lugar donde se sentían cómodos emocionalmente. La conclusión es simple y directa. No necesitas convencer al mundo de nada, solo necesitas convencerte a ti mismo. Cuando eso pasa, el resto fluye por añadidura. Y ahora, quiero proponerte un reto real, simple y transformador. Durante los próximos 21 días, cada día, sin falta, escribirás en un papel 3 decisiones que tomaste ese día, alineadas con la identidad de alguien que prospera. Podría ser algo pequeño, estudiar en lugar de quejarte, decir no a un gasto impulsivo, agendar una conversación importante, mantenerte firme, cuidar mejor tu mente. Al final de estos 21 días, no serás la misma persona. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste quién eres por dentro. Y cuando eso pasa, ninguna crisis, gobierno, economía
u opinión externa puede arrastrarte de vuelta a tu viejo patrón. Porque una vez que sientes que ya te pertenece, ya no mendigas migajas. Empiezas a construir lo que antes solo soñabas. Hay un punto donde el cambio deja de ser una idea bonita y empieza a generar fricción real en tu vida. Es cuando ya no encajas por completo en el viejo patrón, pero aún no has abrazado por completo el nuevo. Este es el territorio más peligroso de todos. Es donde muchos se echan para atrás porque se sienten solos, incomprendidos, incluso como extraños en su propia casa. Empiezas a pensar diferente, a actuar diferente, a elegir diferente, y la gente a tu alrededor sigue esperando que seas quien siempre fuiste. Este conflicto interno es una señal clara de crecimiento. Cualquiera que nunca lo ha atravesado, nunca ha intentado cambiar de verdad. Muchas personas creen que prosperar es solo hacer dinero, pero la verdadera prosperidad es aprender a sostener una nueva mentalidad, incluso cuando nadie a tu alrededor valida ese cambio. Es cuando dejas de buscar aprobación emocional para crecer. Es cuando entiendes que no todo el que camina hoy a tu lado caminará mañana contigo. Y eso duele. Duele perder afinidad con gente. Duele alejarte de entornos. Duele darte cuenta de que algunas relaciones solo existían porque tú eras lo suficientemente pequeño para encajar en ellas. Pero este dolor no es una pérdida, es una transición. Tu yo de antes intentará negociar, solo por hoy, solo esta vez, solo para no tener conflictos, solo para no parecer arrogante, solo para no destacar demasiado. Si caes en estas negociaciones internas cada día, podrías pasar toda tu vida en modo casi prosperando, casi cambiando, casi viviendo lo que sabes que podrías vivir. El mundo está lleno de gente que se acercó demasiado, solo para echarse para atrás por miedo a sostener su propia grandeza. Hay también un detalle que casi nadie nota. Cuando cambias cómo te sientes, alteras el equilibrio emocional de quienes te rodean. Algunas personas se inspirarán, otras se molestarán. Otras más intentarán jalarte de regreso al lugar donde ellos se sienten cómodos. No porque sean malas, sino porque tu cambio los obliga a confrontar su propio estancamiento. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Es en este momento que necesitas algo más fuerte que la motivación. Necesitas compromiso con quien te estás convirtiendo. La motivación fluctúa. El compromiso no. La motivación depende de tu ánimo. El compromiso depende de tu decisión. Y habrá días en que no te sentirás seguro, no te sentirás próspero, no te sentirás fuerte. Pero incluso en esos días, necesitas actuar como alguien que ya ha decidido no regresar al viejo patrón. Un error común es esperar a sentirte bien siempre antes de continuar. Los que crecen no esperan a sentirse bien. Continúan incluso cuando se sienten inseguros, cansados, desconfiados o asustados. La diferencia es que ahora no dejan que estas emociones tomen decisiones por ellos. Sienten todo, pero no obedecen a todo. Empiezas a madurar financieramente cuando dejas de buscar el placer inmediato y empiezas a elegir la estabilidad emocional. Cuando cambias las compras impulsivas por una visión a largo plazo. Cuando cambias las excusas por la responsabilidad. Cuando cambias la evasión por la convicción. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre en silencio, en las decisiones que nadie ve, cuando no hay audiencia, cuando nadie te aplaude. La vida empieza a respetarte más, cuando empiezas a respetarte más a ti mismo. El dinero empieza a quedarse cuando dejas de usarlo como anestesia emocional. Las oportunidades empiezan a aparecer cuando dejas de verte como alguien que solo tiene suerte y empiezas a verte como alguien que construye. Llega un momento en que miras hacia atrás y ya no reconoces a la persona que fuiste, no porque te volviste mejor que los demás, sino porque dejaste de ser menos de lo que podías ser. Y ese día no llega con fuegos artificiales, llega simplemente, casi de forma discreta, cuando te das cuenta de que ya no aceptas vivir a la antigua. Quizás la señal más grande de que algo ya ha empezado a cambiar dentro de ti es esta. Ya no puedes pretender que no has escuchado todo lo que has escuchado,
Podrías incluso intentar regresar al viejo patrón, pero nunca más con la misma inocencia. Porque una vez que entiendes cómo tus sentimientos moldean tu realidad, pierdes el derecho a autoengañarte por completo. Y eso, a pesar de ser aterrador, es una de las mayores libertades que cualquiera puede alcanzar. Quizás ahora estás empezando a darte cuenta de que nada de esto depende de la suerte, de herencias o de privilegios invisibles. Todo empieza en ese momento silencioso en que decides, dentro de ti, que ya no vivirás como antes. Y este momento no es ruidoso, no se anuncia, no viene con aplausos. Ocurre justo ahí, dentro de ti. Simplemente, pero definitivamente, atesora este pensamiento. Observa tus pensamientos, tus emociones y tus elecciones en los próximos días. Empezarás a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, y cuando eso pase, la vida empezará a responder de una manera diferente, casi como si estuviera esperando esta nueva postura para surgir. Si este contenido te llegó, comparte este video con una persona especial, alguien que ande al límite, que se sienta desanimado, alguien a quien quieres y a quien te gustaría ver prosperar también. A veces, un solo mensaje en el momento justo es el parteaguas que cambia una historia completa. Vamos juntos y nos vemos en el siguiente video.